Bueno, pues hola, paisanas, paisanos. Gracias por formar parte de Cuéntalo. Me llamo Cristina Hermoso de Mendoza, trabajo en la radio pública en Madrid y tengo muchas ganas, supongo que como vosotros, de aprender de estos dos grandes contadores de historias, de Pedro Torrijos, de Javier Sierra. También quiero que sepáis que vamos a reservar un tiempo para que podáis interactuar y plantearles cuestiones. Y bueno, esta es la 9ª edición de Cuéntalo. Sabéis que está centrada en el secreto. Bueno, habéis visto los carteles, ¿no? Por todas las farolas de ese detective con la gabardina y un libro. Entonces, ellos conocen muchos secretos, sobre todo de, bueno, pues de historia del arte, de arquitectura. Lo que no sé si conocen, y eso que Pedro creo que también es músico, lo que no sé si conocen es esa canción tan nuestra que dice que nadie en Logroño se siente extranjero. Entonces, para hacer honor a ese verso y para entrar un poquito en calor en esta tarde de noviembre, yo creo que les podíamos dar un aplauso y demostrar que nadie en Logroño se siente extranjero, como dice la canción. Qué bien. Me han contado hace un rato que no se conocían en persona, así que, bueno, tarde especial para todos. Sí que conocíais Logroño, ¿no? Yo sí. Yo he estado un par de... Esta es la tercera vez que he estado. Las 2 veces he estado de turismo. Y al cine, que una vez vine al cine aquí a ver Sicario, que es una película fantástica de Denis Villeneuve, y a tomar pinchos antes de tener al niño, que ya coarta un poco el tema de los pinchos. Pero sí, lo conozco. Y Javier, tú has estado aquí. Yo he estado muchas veces, libro, buenas ¿no? tardes, he estado muchas veces en Logroño y recuerdo que la primera ocasión que tuve de venir a la ciudad fue para ir a la catedral a pedir que me enseñaran la copia de la sábana santa que guardan en el templo. En fin, ya empezamos si quieren fuerte, ¿no? No solo tienen una copia de la sábana santa histórica en la catedral de la ciudad, sino que también en la provincia tienen en Laguna de Cameros una de estas copias. Y por culpa de esa pulsión que yo tengo siempre para ver las cosas secretas y las que no se enseñan, me quedé un mes de abril del año 91 aislado en Laguna de Cameros con un nevadón que me dejó allí viviendo una noche en la casa del párroco que me salvó la vida. Y por culpa de aquello terminé llegando a Ágreda, a Soria, en el Moncayo, cuando se abrieron las carreteras y no había ni quitanieves, y ahí descubrí la historia de Sor María de Jesús de Ágreda, aquella historia de una monja de clausura que estaba en 2 sitios a la vez, en su convento de clausura, de concepcionista, y a 10.000 kilómetros de distancia en Nuevo México, y que fue el eje de mi primera novela. O sea que por culpa de Laguna de Cameros yo me hice novelista. Oye, ahí O sea, que no está llevas mal, a La Rioja no en está el mal. corazón. Sí, sí, porque aquella historia la terminé contando en mi primera novela, en La Dama Azul. Ajá. Oye, ¿se oye bien? Porque oímos como cierto eco. Sí. Sí, Desde aquí hay mucho retorno. sí, por aquí también, por eso lo decías y... Sí, ¿ustedes escuchan bien o...? Desde aquí hay un montón de retorno. Sí, los que estamos aquí arriba un poquito de retorno. Vale. ¿A mí no se me escucha? No, pero no es por esto. O sea, esto debería ser intraural. Sí, ahora se me escucha. Pero sí que hay un poco de retorno, por lo menos aquí. Sí. Pero bueno. Bueno, vamos a seguir poquito a poco. Bueno, supongo que la mayoría de los que estáis aquí sois fans de Javier Sierra o de... Sobre Pedro- todo de Javier Sierra. O de Pedro Torrijos. De las 300 personas que hay aquí, 296 no saben quién soy. Hombre, No, Y fíjate. las otras 4 sois vosotros 2 No, las otras... y Carlos. Pero no lo saben, Pedro, Todavía, ¿no saben? Todavía. porque era un secreto. Claro. Eso está bien, eso está bien. Los otros 4 son mi familia y mis amigos, digo, los que ya están. Bueno,
Entonces, las biografías, los perfiles oficiales de los dos son fáciles de leer, bueno, pues en cualquier sitio, en la misma web de Cuéntalo. Yo solo quería dar unas pinceladas de cosas que me llaman la atención, ¿no? De Javier, por ejemplo, me parece que tiene un cerebro extraordinario, una memoria prodigiosa y siempre como el pensamiento muy ordenado. Yo parece que te pregunto algo en alguna entrevista y te dice planta tercera, pasillo séptimo, balda quinta, ahí está el dato que le preguntas, ¿no? Y me gusta bueno, pues que aunque la mayoría de los que interactuamos con él no estamos a su nivel intelectual, él siempre generoso, te recibe con mucha amabilidad y con esa sonrisa tan tuya, así que gracias, Javier. Bueno, vamos a recordar, por si acaso alguien anda despistado, que es el único autor español contemporáneo que ha situado sus obras entre los 10 libros más vendidos en Estados Unidos. Títulos como La cena secreta, El fuego invisible o El plan maestro, que es la última obra. Me parece que tiene mucho mérito mantenerse arriba durante tantos años, hacer leer a tantos millones de personas, muy difícil. Y bueno, Javier Sierra también es un niño de Teruel, un padre y un amante de la radio, un gran comunicador. En la radio hemos coincidido más de una vez. La verdad es que los tres que estamos aquí hemos pasado unas cuantas horas en Prado del Rey, ¿verdad? Sí. A mí me ha recomendado antes Javier que le comprase a mi hijo pequeño una radio y le voy a hacer caso. O sea, la tengo que comprar un poco antigolpes porque es un poco cabra, pero me parece muy bonito lo que... Pues mira, ya que sacas esto, lo extendemos a compren, todos ustedes. ¿Tienen niños en casa seguro, nietos o hijos? El mejor regalo que le pueden hacer es esa caja mágica que es un transistor. Fíjense lo sencillo, nada de tecnología súper mega punta, un transistor que ellos puedan mover el dial y puedan descubrir que de una caja salen palabras, salen historias, sale música, y eso es el preludio, no se lo digo porque sí, es el preludio de un buen lector, porque si algo tienen en común la radio y la literatura es que las imágenes las pone quien lo recibe. Es decir, el oyente le pone imágenes a Cristina cuando habla por la radio y se la imaginan de 2 metros, rubia y con... Claro, porque ese es el poder de la imaginación. Y eso es idéntico a lo que se desarrolla en nuestro cerebro cuando leemos. Yo creo que esa es una magia que desde niño es fantástico que la podamos compartir. O sea, que me encanta. Yo quiero hablar de esto que acaba de decir Javier del poder de la imagen. Pero luego. Vale. Si te acuerdas. Como quieras. Si no, lo hablamos luego nosotros. Me lo apunto, sí. Bueno, y aquí está Pedro Torrijos, contador de historias y arquitecto, por ese orden, sin duda, ¿no? Sí. Un niño que tocaba la trompa, el padre de un bebé, profesor de arquitectura, tasador inmobiliario, un autor que dedica tiempo y atención a sus lectores en cada feria. Eso me parece que dice mucho. Y bueno, el autor de Territorios improbables, historias sobre lugares que casi no sabías que existías, de la editorial Kailas, La pirámide del fin del mundo, bueno, la novela La tormenta de cristal, un libro infantil del que luego hablaremos de los niños, y La catedral de los escombros, de esta colección de En Debate que es maravillosa. Entonces, bueno, y colaborador también en Radio Nacional. Gracias, Pedro, porque yo estas semanas, preparando esta conversación, te escuchaba y digo, gracias a escucharte he sido consciente de lo que nos influye, de lo presente que está la arquitectura en nuestras vidas y yo sin saberlo, ¿no? ¿Sabes? Es como que no te paras a pensarlo hasta que de repente... Yo siempre digo lo mismo. Escuchas, ¿no? Uno de los mejores libros de arquitectura que hay, el segundo mejor para mí, es Crematorio, de Rafael Chirves. Y nunca jamás ese libro aparecerá
en un estante de libros de arquitectura. Y probablemente es el segundo mejor libro de arquitectura, porque es un libro que habla de que el protagonista es un arquitecto, aunque luego transformado en especulador inmobiliario y mala persona en general. Y es un libro que no solo habla de arquitectura desde la trama, sino también desde la propia estructura del libro. Rafael Sirves era un tipo con una sensibilidad formidable y te está contando muchísimas cosas que en una profesión llena de ficciones, como todas lo son, pero la arquitectura está llena de ficciones, este te cuenta muchas realidades. El mejor libro de arquitectura que existe es Las ciudades invisibles, que es de Italo Calvino, que tampoco lo veréis nunca en las estanterías de los libros de arquitectura, porque los mejores libros de casi cualquier cosa son los que no son de esa cosa. Se trata de mirar, decía el otro día Agustín Fernández Mayo, el escritor a colación de Catedral de Escombros, que lo que le gustaba de mi manera de escribir era la mirada oblicua, ¿no? Al final es un poco la mirada oblicua lo que hace que encuentres cosas que aparentemente no están, pero sí están, que encuentres a lo mejor esos secretos que si los miras de frente no los ves directamente. Pasa un poco con la portada de tu último libro, ¿no? Que es... Tienes que mirarlo de manera oblicua para ver el título. Si no es Javier Sierra, otra vez, no como este. Es Javier Sierra, su libro se llama Javier Sierra, porque la faja es tan grande que no se ve el fuego invisible. Y con ese pasa un poco lo mismo. Pero eso es muy bonito, ¿no? Esa jugada es muy bonita de tener que mirarlo de manera oblicua para ver el verdadero título. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el gran tema, en los secretos, es decir, misterios, enigmas, incógnitas, interrogantes, confidencias, lo que se oculta, lo prohibido, lo que no se cuenta, mensajes que custodian algunas pinturas de los más importantes museos del mundo, el rostro oculto de la arquitectura. Y yo pensaba que vosotros, antes de ser escritores y contadores de historias, sois o habréis sido seres curiosos, ¿no? Algo os ha movido a preguntaros cosas, a investigar, a buscar otras respuestas. ¿Tenéis algún recuerdo de cuando empezó esta dinámica? No sé si de niños ya erais pues curiosos. Mira, aprovechando que estamos en un diván, Pedro y yo... Venga, confiesa. Casi, y que acaba de llegar de Buenos Aires, que es tierra de psicoanalistas, casi me voy a psicoanalizar con él, porque a esa pregunta yo podría responderte que el culpable de mi foco en el secreto, o en todo lo que tiene que ver con el secreto, lo tiene la arquitectura. Y lo tiene la arquitectura de mi ciudad natal, donde yo crecí, pasé mis años de infancia, que es Teruel. Es una ciudad, si ustedes la conocen, muy pequeñita, tiene apenas 30 y pocos mil habitantes, donde se puede seguir la huella de muchas clases de arquitectura, desde la arquitectura mudéjar con las famosas torres de ladrillo hasta las murallas medievales, la propia estructura de la catedral es un compendio de muchos estilos, y yo todo eso, siendo niño, lo recorría al salir del colegio y me hacía preguntas sobre su significado. Y se lo preguntaba a mi padre. Mi padre era cartero y no tenía idea de para qué se hizo esto, ni se lo había preguntado. Y le preguntaba a mi madre, y mi madre trabajaba en el catastro, en Hacienda, todo estaba con el tema de las tasaciones de los inmuebles y tal, y tampoco se lo había preguntado. Y nadie en mi casa respondía a la pregunta de ¿y esto para qué se hizo? O sea, ¿cuál era el porqué de todo aquello? Y como no obtuve respuesta, me vi obligado con 8 años, y eso cambió mi vida, a sacarme el carné de lector de la Biblioteca Pública Infantil de Teruel. Ay, qué bien. Y ahí entré en contacto con los libros, con las fuentes, descubrí que cada libro contenía un secreto, contenía una revelación, que no hay libro malo, que hay libros que llegan en su momento o libros que no llegan en su momento. Y a partir de ahí empecé a buscar mis propias respuestas y a aprender. Así que la culpa la tuvo la arquitectura. En mi caso la culpa la tuvo el cielo. ¿El? Cielo. El cielo. La búsqueda del cielo. Yo tuve la suerte
Soy una familia muy, muy humilde de un barrio, el último barrio de Madrid, de Villaverde, y en su momento era una familia muy, muy humilde, es una familia normal, pero en su momento era muy, muy humilde. Pero tuve la suerte de que el dinero que había en la casa, aparte, una vez superada la parte de la manutención, se iba a la cultura. Yo tuve la suerte de que en mi casa había una enorme colección de discos y una enorme colección de libros. Y que luego, además, mi padre se hizo el Círculo de Lectores, que es una de esas cosas que ha hecho miles de lectores, decenas de miles de lectores en este país. Entonces yo tenía ya un contacto con la narración. Pero la búsqueda de lo que de eso que no está, para mí siempre estaba en el cielo. Primero en los aviones. Cuando eres de una familia así, volar significaba algo imposible. Coger un avión, tomar un avión era algo reservado a otras personas, no a un niño ni a un chaval. Yo mi primer avión, yo tengo 24 años cuando vuelo en avión por primera vez para coger un puente aéreo de Madrid a Barcelona. Tampoco es algo... Me parecía algo tan absolutamente imposible que empezó a desarrollar mis primeros cuentos. Mi madre creo que los conserva todavía, algunos cuentos que yo escribí a lo mejor con 6, 7 años, los he leído alguna vez, son horrorosos, pero tienen una verdad. Una ingenuidad, una verdad absoluta, claro. Porque siempre funcionan sobre eso, sobre una especie de misterio que resolver. Y tenían que ver con aviones y luego con naves espaciales. Sobre todo a raíz de la catástrofe del Challenger, fíjate, a raíz de una catástrofe también. 1986, sí, me acuerdo muy bien. 11 años. Pedro Torrijos un poco gilipollas, con perdón, a raíz de una catástrofe, las naves espaciales. Y esos primeros relatos tienen que ver con, sí, un poco ciencia ficción, un poco qué hay más allá. Más allá, luego todo eso se transforma en una búsqueda del cielo real, en una búsqueda de la trascendencia, no de mi propia trascendencia, sino de lo que significa la trascendencia, ponerse en contacto con el cielo. El Panteón de Roma, por ejemplo, que es uno de mi edificio preferido de todos los tiempos y además un telescopio maravilloso porque te pone en contacto con algo infinito que va más allá del confín de la galaxia. Al final, en mi caso siempre he ido por ese camino, siempre ha sido el cielo, mirar hacia arriba. A lo mejor era porque la arquitectura de Villaverde no era precisamente tan bonita como la de Teruel y entonces pues no quería mirar mucho acá y tenía que mirar hacia arriba, pero qué sé yo. Yo creo que ha sido por eso. Sí. O sea, que ya apuntabais maneras los dos. Y, pensaba que vosotros descubrís, investigáis secretos y luego los compartís generosamente con los lectores. Eso me parece muy bonito, ¿no? Porque hay como dos tipos, o sea, uno se lo podría quedar para sí mismo y sentirse superior. Es una absoluta preciosidad. Sí, es verdad. En la labor de cualquier persona creativa, pero cualquier creador, usar el masculino neutro, pero me da igual, cualquier creador o cualquier creadora, nace de un acto de generosidad. Obviamente, nosotros preferimos que paguéis los libros para poder ganar un poco de los royalties. Sobre todo yo, él ya vende mucho, a él le da igual. Para que sea un medio de vida, ¿no? Podéis, los suyos podéis comprármelos a mí también. Pero en realidad todo acto creativo nace de un acto de generosidad. O sea, tú cuando cuentas una historia, si tú tienes en la cabeza que esa historia que estás contando, que esa música que estás componiendo, que eso lo estás haciendo para recibir algo a cambio, probablemente no va a ser muy bueno. Pero eso es muy humano y tiene una consecuencia. No existe el secreto perfecto. Es decir, si uno descubre algo... No, claro, es paradójico que deja de ser secreto. Claro, es que, a ver, todo el mundo tiene un bocazas dentro, ¿no? Y tienes la necesidad de compartirlo en pequeña o en gran escala, pero nadie es capaz de silenciar un secreto para siempre, incluso los más vergonzosos o vergonzantes, ¿no? Y esto es interesante porque a nivel literario es, yo creo que una gran potencia narrativa, ¿no? Cuando tú tienes unos personajes que han conocido algo y que no pueden contarlo aparentemente. Tú como autor, a la hora de construir una historia en torno a una situación de ese estilo, tienes que desarrollar con ingenio cómo vas a filtrar el secreto, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí hay
En fin, una potencia Ahí fantástica. ahí donde está la No, está- artesanía narrativa, ¿no? Claro. El hecho de cómo vas filtrando eso, ¿no? Incluso estaba pensando, lo estoy aterrizando ahora, o sea que yo no tengo el cerebro tan ordenado como tú, No, bueno. así que yo lo estoy aterrizando ahora. Estaba pensando que yo como escritor no soy... Para mí la trama no es tan importante. La trama siempre es importante, pero para mí no es tan importante. Pero estaba pensando que incluso en las literaturas menos ambiciosas, en los buenos bestsellers como los tuyos, incluso en los escritores que apuntan a otro lugar, siempre parte de eso. Uno de mis libros preferidos, igual mi libro preferido, que es Un mundo de Don DeLillo, parte de un secreto que a priori parece una tontería. Empieza en el prólogo, es una pelota de béisbol. En el prólogo se cuenta el final de un partido muy importante, un partido real de la historia del béisbol en Estados Unidos, y esa pelota de béisbol acaba en las manos de un niño negro en los años 50 en Estados Unidos. Eso es en el prólogo. En los siguientes 2 o 3 capítulos sabes que esa pelota, muchos años después, ha acabado en manos de un hombre completamente distinto. Saber cómo ha llegado esa pelota a ese que la tuvo un niño negro en los años 50, a esa otra persona completamente distinta, un potentado y tal. Articula una novela de 800 páginas, que la trama no es tan importante, pero que estás todo el rato, aparte de disfrutando de cómo escribe Don DeLillo, que es una maravilla, estás todo el rato viendo, ¿y qué pasó con esto? ¿Y dónde está? ¿Y por qué? Fíjate que puede ser secretos más, no sé cómo decirlo, más potentes. Sí, o más trascendentes. Más trascendentes, más... y pueden ser cosas, lo que tú has dicho también, los secretos ocultos, ¿no? Cuánto drama familiar, real o ficción nace precisamente de un secreto, ¿no? Es que la semilla de la literatura está ahí, ¿no? En el misterio y en el secreto, o sea, ambas cosas. Fíjate que la primera estructura narrativa creada por el ser humano tiene ya 5.000 años y es la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que se construye en la antigua Mesopotamia. Y es la historia de un rey de Gilgamesh que lo tiene todo, pero que se da cuenta que va a morir como el más humilde de sus siervos. Y el tipo se rebela y emprende un viaje en el que pasarán un montón de cosas, se encontrará con un amigo que lo acompañará, pero emprende un viaje al Edén de los dioses para pedirle a los dioses que le den el secreto de la inmortalidad. Ese es el corazón de la primera historia escrita que ha llegado hasta nosotros del mundo antiguo. Y los dioses hacen una cosa muy cruel, pero bueno, que también es muy dramática, y es que le dicen, sí, chato, o sea, yo te voy a dar el secreto de la inmortalidad. El secreto de la inmortalidad es una planta que está en el fondo del mar y tienes que bajar hasta allí. Entonces el hombre hace lo imposible por bajar al fondo del mar. Pasan muchas cosas, es un libro muy complejo. A buscar la planta y la planta ha desaparecido. O sea, le han engañado con el secreto. Y se tiene que volver a su reino sin la posesión del secreto que lo haría inmortal y por lo tanto lo equipararía a los dioses. Es una moraleja curiosa que tiene que ver, y aquí viene otro de los puntos clave de la literatura, con una gran pregunta. Si no hay pregunta, no hay relato. Y la gran pregunta que tenía la epopeya de Gilgamesh es ¿por qué nos tenemos que morir? Qué pregunta, ¿eh? Llevamos haciéndonosla desde que somos conscientes, ¿no? de lo que somos. ¿Por qué nos tenemos que morir? Y el intento por resolverla, como no lo puedes resolver en la vida real, no sé, pues te lleva a inventar la literatura. Es decir, que la literatura es el gran artificio creado por la humanidad para resolver secretos y preguntas. Y en este caso, para resolver el gran secreto, que es un nombre un poco como de broma, pero que es ese y que pasarán miles de años y no se averiguará porque es irresoluble. Y es una cosa muy bonita lo que acabas de hacer de Gilgamesh, porque está además en toda la buena literatura. Y aquí sí que voy a diferenciar yo la buena de la mala. Que es el hecho, siempre se ha hablado del conflicto. El conflicto es lo que genera una narrativa. Y el conflicto al final tiene que ver con una intención y con un obstáculo a esa intención. Tú tienes una intención, en el caso de Gilgamesh, ser inmortal, y un obstáculo que es,
llegar hasta Bueno, primero, que los dioses se lo digan, llegar a los dioses, que Eso los es dioses se lo llegar a digan. los dioses. Pero lo más bonito es que lo importante es el conflicto. O sea, no es estrictamente necesario, ni necesario en absoluto, que el héroe venza ese obstáculo. No es necesario. O sea, el héroe, en este caso Gilgamesh, no lo vence. No, el obstáculo, la mayoría de los héroes no lo vencen. de hecho, Ulises tampoco lo vence, claro. Lo importante es que exista, Claro. no que lo venza. Digo, no sé si abrir este melón, pero bueno, brevemente. A ver, mira, hace unos días Javier nos escribía un email, ¿no? Y decía, en mi juventud, bueno, que te fascinaban los libros que hablaban sobre secretos, sobre uno de los grandes secretos, como los ovnis, ¿no? Que además aparecen en la portada del libro de Pedro. Eso es cosa en realidad de la ilustradora, pero no, también hay una historia sobre ovnis en ese libro. No me acordaba. Sí, hay una historia sobre ovnis. Claro, decía Javier, el gran mito moderno, ¿no? Así lo definió Jung. ¿A ti esto te atraía desde joven? ¿Por qué? ¿O qué secretos Pues mira, crees que pueden cerrar todo esto? doctor Torrijos, seguimos con el psicoanálisis. Seguimos. Yo creo que la culpa, esto no lo suelo contar, pero la culpa de que a mí me fascinaran los ovnis Sí. la tuvieron unas botas ortopédicas. A ver. ¿Cuál es la conexión entre unas botas ortopédicas A mí, con los yo ovnis? ya estoy dentrísimo. O sea, Después está, de lo ¿no? de la yo monja estoy de dentrísimo de eso. clausura. Puedes estar 6 horas hablando sobre eso, porque esto ya me encanta. El hecho de que haya algo completamente... O sea, es que esto me gusta muchísimo. Bueno, en fin, como todos los A ver. niños de este país, pues de pequeño a mí me encantaba el fútbol y a mí me pilló en mi época, en fin, más infantil y más futbolera, el Mundial de Naranjito, ¿no? El Mundial del 82 de España. Ese año me pusieron botas ortopédicas porque mis pies pues tendían a meterse hacia adentro. Y claro, yo con las botas ortopédicas no podía jugar al fútbol porque habría matado a cualquiera de los compañeros de partido. Así que me relegaron a la banda. Y aquel verano del 82, el verano del Mundial, no pude jugar ni un solo partido. Me dio tanta rabia que no quise ver ni un partido tampoco en la tele. Bueno, los veía de lejos, pero no quería verlo. Y aquel verano, se acordarán muchos de ustedes, se estrenó en Televisión Española Cosmos de Carl Sagan. Bueno, claro, Palabras mayores. amigo. exacto. Así que con aquella voz de José María del Río de Carl Sagan, hablándote de la profundidad del universo, de las Voyager, de la posibilidad de vida en otros planetas, etcétera, me fasciné definitivamente con todo aquello. Y me empecé a hacer preguntas sobre los ovnis. Se hablaba mucho, obviamente, de ovnis. Estaba Jiménez del Oso ya. Estaba Jiménez del Oso, por supuesto. Estaban las noticias de ovnis en los periódicos, es decir, que tú abrías un periódico y al lado de cualquier acto público normal o del ministro de turno o lo que sea, tenías una noticia de un piloto que había visto un ovni camino de lo que fuera. Y yo empecé a recortar aquellos artículos y empecé a hacerme mis archivos hasta que empecé a conocer gente en mi propia ciudad que había visto cosas y me convertí modestamente en un pequeño investigador, porque ya empezaba a hacerles mis preguntas y tal, y escribí, se van a reír ustedes, escribí al presidente del gobierno. Claro que sí, hombre. Les he dicho antes, Madre mía, Javierito ya... Claro, les he dicho antes que mi padre era cartero. Yo tenía una ventaja, no sé si esto seguirá existiendo, pero en mi época sí, sobre el resto de los mortales, y es que yo podía mandar una carta y no le tenía que poner sello. Mi padre ponía en una esquina Sierra Correos, zasca, matasello, y la mandaba. Así que decidí escribir a Felipe González, que era el presidente del gobierno, y le dije: señor presidente, soy un ciudadano español, tal, de 14 años, no sé lo que tuviera, que por favor que envíeme a casa los archivos que tenga secretos sobre los ovnis, ¿no? Y al cabo de unas semanas recibí una carta de presidencia del gobierno con
membrete así como muy pomposo. Y ahora es cuando Javier dice, y estaba lleno de fotos. Calla, calla. Claro, mi padre, preocupadísimo, porque claro, llega a casa con una carta para su hijo de presidencia del gobierno, diciendo, este niño que ha hecho, ¿no? Y al abrir la carta, Felipe González, la tengo escaneada, o sea, no Felipe González, Roberto Dorado, me acordaré siempre, secretario de Estado entonces de Presidencia, dice, mire, señor Sierra, los archivos de OVNIs son materia reservada en España y en cualquier caso es cosa del Ejército del Aire. Yo me quedé un poco frustrado porque dije, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Y como no sabías, esto de materia reservada ya era una cosa que echaba para atrás, digo, pues tengo que seguir escribiendo a ver si alguien me responde. Y escribí al Papa. ¡Claro que sí! En mi imaginación pensé, alguien que esté por encima, ¿no? Al Papa. Ay, Javier. ¡Claro que sí! Y no me respondió el Papa, pero mi carta la derivaron a una cosa que yo no sabía entonces que existía, que se llama Spécola Vaticana. Spécola Vaticana es el Observatorio Astronómico del Vaticano. Tienen un observatorio astronómico. Y me escribieron diciendo que ellos no se ocupaban de ovnis, pero que en cambio el tema de la vida extraterrestre sí que les resultaba de interés y como debate y tal, pues bueno, pues les resultaba curioso. Y ahí ya dejé de mandar cartas porque por encima del Papa, ¿a quién? ¿A quién? Así que me quedé sin conocer el secreto. Oye, me alegro de haber abierto ese melón. ¿Alguna reflexión por tu parte, Pedro, de los ovnis? ¿O algún secreto que compartir? ¿O pasamos a la siguiente? A mí siempre me ha gustado mucho eso, probablemente también por Carl Sagan, pero en realidad es al revés. A mí no me interesaba tanto... ¿Sabes quién fue el primer astronauta, para mí el primer astronauta, no el primer astronauta, el primer colonizador espacial de la historia? San Francisco Javier. Ajá, vale. Porque es un tipo que, es decir, cuando los colonizadores españoles o portugueses llegan a América, se encuentran con unas civilizaciones que están más o menos avanzadas, pero en general están menos avanzadas que las civilizaciones europeas, más o menos. No vamos a entrar en demasiados matices, pero más o menos. En cambio, San Francisco Javier llega a Japón. Es un contacto extraterrestre. Es un contacto extraterrestre. Los primeros... Marco Polo. Pero en desventaja. Además en desventaja. O Marco Polo, si me apuras. Es decir, contacto entre dos civilizaciones genuinamente más o menos a la altura. Y cuando yo veo a Carl Sagan, a mí no me interesaba tanto, aparte que yo era un poco más joven, pero yo creo que como lo han ido reponiendo y tal, yo me acuerdo mucho del famoso texto del punto azul pálido, no sé si lo conocéis. El pálido punto azul. Sí. Claro, no sé si lo conocéis, que es cuando la Voyager 1, o la 2, no me acuerdo, creo que es la 1, está pasado Saturno y se gira para hacer una fotografía a la Tierra. Y desde esa distancia, la Tierra es un puntito azul. Y entonces Carl Sagan te cuenta de que todo lo que conocemos, todas las personas que amamos, todas las personas que odiamos, todas las que hemos amado y que hemos odiado, que amaremos y que odiaremos, todos los grandes creadores y los dictadores y los animales, todo están en ese punto azul pálido. Y yo dije, me cago en tu padre, Carl Sagan. Me acabas de fastidiar mi ilusión. Porque a mí lo que me gustaba era ir, lo que he dicho antes, ¿no? Más allá. No era tanto la fascinación porque nos visitaran extraterrestres, sino mi ilusión semi-infantil, y no tan infantil, era ir a otro lugar. Luego, yo creo que la mejor novela que he leído sobre contacto extraterrestre es Solaris, de Lem. De Stanislav Lem, claro. Que creo que es una absoluta maravilla y que es un poco lo de Carl Sagan, porque parece que te está contando una cosa, pero en realidad te está contando... Hombre, Sagan hizo una novela también, Contact, que se hizo película, que son... Ambas cosas son maravillosas. Pero es que Sagan tenía esa cosa que a mí me gusta mucho de esa clase de ciencia, ¿no? Que era que no cortocircuitaba los sueños, ¿no? Por difícil que fuera un contacto con extraterrestres, él decía, si puedo lo intento. Y cuando se lanzan las Voyager, no paró hasta que pusieron, esto es una maravilla, ¿no? Sí. Pusieron a bordo de la Voyager un disco de oro, el Golden Record. Miren, si tienen tiempo,
en Internet, busquen Golden Record, hay una web que reproduce los sonidos que se mandaron en ese disco, los saludos en todos los idiomas del secretario de las Naciones Unidas, que entonces era Kurt Waldheim, en fin. Todo eso está, los dibujos, un hombre y una mujer. Pero claro, ellos mandaban el disco atornillado y al lado unas instrucciones para montar el tocadiscos. Claro, estamos hablando de los años 70, o sea, la gran tecnología eran los vinilos, ¿no? Y no podíamos concebir otro tipo de envío. Un poco antes se habían enviado unas planchas atornilladas a otras naves que contenían una réplica de un hombre y una mujer, o sea, un dibujito de un hombre y una mujer desnudos y un esquema con nuestro lugar en el universo. Se montó la mundial porque de repente decían, pero hombre, los extraterrestres si encuentran esta placa van a pensar que todos vamos en pelotas. O sea, esto fue una de las críticas que se dijo. Y aún peor, les estamos dando el mapa de dónde está el planeta Tierra, van a venir aquí y nos van a machacar. Idea en los años 70 que después retomó en los 90 y en los 2000 Stephen Hawking. Stephen Hawking llegó a decir, cuidado con mandar tantas señales al espacio porque estamos revelando nuestra posición en el universo y una hipotética supercivilización que lo capte podría pasarse por aquí y ya sabemos lo que pasa. Y ahí me voy a tu ejemplo con lo de Colón cuando llega a América o los españoles al llegar a América, cuando una cultura muy superior toma contacto con una inferior, que necesariamente, y aunque no lo quieran, la fagocita, la absorbe. ¿Tú has leído Picnic en el borde del camino de los Strugatsky? No. Pues tienes que leerlo. ¿Vale? Picnic al borde del camino, que luego, esto viene, la peli Solaris, la peli de Tarkovsky. Sí. Tarkovsky hizo otra peli que se llama Stalker, que bueno, son pelis de Tarkovsky, eso significa que son 3 horazas, de los cuales hay 5 minutos de diálogo fácilmente, como mucho. Stalker es muy bonita, ambas son muy bonitas. Picnic al borde del camino de los Strugatsky te plantea un contacto de una civilización extraterrestre en la Tierra, pero no es que sea una civilización muy superior, es que es tan absolutamente superior porque la historia viene de que de repente en la Tierra se han encontrado una serie de artefactos que son como medio mágicos, que desafían la ciencia y tal. Y entonces los personajes se montan unas cábalas de esto de dónde viene, qué es, tal cual, no sé qué. Y lo que resulta es que la civilización es tan avanzada que es que han llegado un momento y se han dejado el bote de Coca-Cola. Cuando tú te dejas el bote de Coca-Cola alienígena del futuro, el picnic y se te ha olvidado, y las hormigas llegan y ven el bote de Coca-Cola y se imaginan que eso es la leche, pues esto es lo mismo. Bueno, eso me recuerda, tengo que decirlo, la tercera ley de Clarke. O sea, Arthur C. Clarke, que ya saben, el autor de 2001, formuló una serie de leyes, entre comillas, pensando en esos hipotéticos contactos con extraterrestres que regirían algo así. Y la tercera ley de Clarke dice, cualquier tecnología superior es indistinguible de la magia. Y ahora aplíquenlo ustedes con su imaginación, que la tienen todos, a qué pensarían sus bisabuelos si de repente les dieran un teléfono móvil. Indistinguible de la magia. Totalmente, absolutamente. Tú vas al medievo con un móvil y a la hoguera que vas. Y esto plantea un problema desde el punto de vista, en fin, de la buena especulación científica, de cuando se trabajan estos temas que se trabajan, cómo reconocemos una cultura extraterrestre, cómo nos comunicamos con ellos, en qué idioma nos comunicaríamos. Si no somos capaces de hablar con nuestro perro, ¿cómo vamos a hablar con una especie extraterrestre, ¿no? Solaris. Claro, Solaris. Todo esto está en la ciencia ficción, efectivamente, muy bien planteado. Está también en papers, en trabajos científicos, pero es verdad que de un tiempo a esta parte, si ustedes lo piensan un poco, nos hemos alejado de esos planteamientos, nos hemos no sé cómo decirlo, nos hemos hecho muy mundanos, ¿no? O sea, miramos demasiado a nuestro suelo y poco a nuestros cielos. Y esas grandes preguntas de ¿estamos solos? ¿Y qué implicaría de repente no estarlo? ¡Wow! O sea, secretos que nos quedan por está quedando esto muy Jiménez del Oso. Estoy a favor. Bueno, secretos no tienen por qué ser algo malo. A veces hay tesoros, ¿no?, por descubrir.
El tesoro puede ser algo vergonzoso, algo íntimo, algo que todavía no ha sido visto, algo que no se atreve a salir, Algo que no quieres declarar a Hacienda. por ejemplo. Muchos tipos Pero de eso no va a ser, Y luego- no es secreto durante demasiado tiempo. Sí, eso es verdad. Y luego también estaba pensando que hay secretos que tenemos delante de nuestras narices y que no vemos. Eso me recuerda a una parte de tu libro, Pedro, ¿no? De que de hecho lo titulas Lo que tenemos delante, pero no vemos. Y bueno, y luego a grandes obras de arte, cuadros famosísimos vistos cada día por millones de ojos y no estamos viendo todo lo que nos enseñan, ¿no? Vamos con todo eso que tenemos delante, Pedro, que son secretos tan grandes como catedrales. Antes decías una cosa que me gustó mucho. Voy sobre eso. Sí. Que decías lo de que no existe el secreto perfecto. Al final el secreto perfecto es tan perfecto que ni siquiera sabes que existe. Así que voy a aprovechar para contar de una historia que a lo mejor a lo mejor conocéis, y si no, os la voy a contar igualmente. Que habla del crimen perfecto. Que el crimen perfecto siempre se suele decir que es el que es indetectable, pero en realidad el crimen perfecto es aquel en el que todo el mundo sabe que eres culpable, pero nadie puede hacerte nada por ello. Hay un lugar... ¿Os acordáis del oso Yogi y Bubu? Claro. Pues ellos vivían en el parque de Yellowstone, que era un nombre, digamos, infantilizado del parque de Yellowstone, que está ahí entre Wyoming, Montana y Idaho, 3 estados de Estados Unidos. Hay una franja en el parque de Yellowstone que pertenece al estado de Idaho que se le llama la zona de la muerte de Yellowstone. ¿Y por qué se le llama la zona de la muerte de Yellowstone? Porque se podría cometer cualquier crimen dentro de ese lugar y según la Constitución de los Estados Unidos no se te podría juzgar por él. Es una historieta sobre una laguna legal que viene de, en fin, los yanquis que hacen esas cosas que enmiendas a la enmienda de la sexta enmienda, en este caso la sexta enmienda de la Constitución, que dice que solo se te puede juzgar por habitantes de ese mismo estado, pero a saber del mismo distrito judicial. El caso es que esa zona, y eso es literalmente el secreto... Madre mía. Menos cuarto. El Me quedan secreto, muchas preguntas. el secreto más improbable posible, porque todo el mundo lo sabe y a la vez es materia de hay un montón de novelas no muy buenas y luego hay una serie que se llama Yellowstone, que es una serie western moderno con Kevin Costner, que habla de eso. Y precisamente siempre esa parte está todo el rato trufada de secretos y está ahí a la vista de todos, delante, en un mapa. Puedes caminar por él. En el caso de las obras de arte, bueno, está la primera mirada superficial y luego algunos privilegiados que han desarrollado esa segunda visión, ¿no? Bueno, ahí hay una cosa que conviene decir y es que el arte, también con la arquitectura ocurre, en realidad es un espejo en el que lo mira se está proyectando en él. O sea, uno se puede acercar a una construcción arquitectónica como una catedral con ojos de la Biblia y va a entender inmediatamente cuál es la imaginería y la razón por la que se colocan las estatuas en determinados lugares o porque hay una gradación de tamaños o de disposición de los elementos, porque obviamente es un evangelio o una Biblia en piedra. Pero si lo haces desde el punto de vista de la arquitectura, verás otras cosas. Si lo haces desde otro punto de vista, el de, no sé... La ingeniería, ves la ingeniería, las verás, cargas, el peso... Eso. Con el arte pasa igual, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado esa gente que se ha reflejado en el arte con miradas distintas, ¿no? Hay un caso que a mí me resultó paradigmático y que no paré hasta que conocí a la persona en cuestión, y es que en los años 70 hubo un ingeniero de caminos que era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se propuso hacer un estudio sobre la luz de las meninas. Se dio cuenta de que en las meninas había una esterilla por debajo de los personajes, que es algo que si no te fijas mucho no lo ves, o sea, te
fijas en otras cosas, pero no en que hay una alfombra de esparto cubriendo toda la sala. Se dio cuenta también de que la luz que entraba por una de las ventanas tenía un tono amarillento muy particular y con una inclinación que también la hacía muy especial. Así que este hombre, estas cosas las hacen los arquitectos, ¿no? Se dedicó a buscar en qué habitación del antiguo Alcázar de Madrid, el palacio de Felipe IV, se pintó, se bocetó esa obra. Encontró la habitación por las obras que aparecen al fondo retratadas y después de estudiarlo mucho y de hacer modelos y tal, llegó a la conclusión de que el boceto de las Meninas se había hecho el 26 de diciembre de 1656 a las 5 de la tarde. Maravilla. Pero es que descubrió más cosas. Se dio cuenta de que la disposición de las cabezas de los personajes era muy particular. Las cabezas que recibían más luz de las ventanas formaban como una especie, si las uniéramos con una línea imaginaria, una especie de semi-U, ¿no? Y en el centro de esa semi-U estaba la niña protagonista de las Meninas, que es la hija del rey, de Felipe IV, la infanta Margarita. Bueno, esa U, con las cabezas, era exactamente la situación, la disposición de las estrellas de una constelación en el cielo de aquella época, que es la constelación Corona Borealis. La constelación Corona Borealis, que se ve desde aquí, es una constelación que tiene un mito asociado con la realeza, es la corona, ¿no? Bueno, pues la estrella más brillante de la corona en los catálogos de Felipe IV, del tiempo de Felipe IV, se llamaba Margarita, como la infanta, y ocupaba el lugar de la infanta, el lugar relativo de la infanta en el cielo. Así que él pensó que aquello tenía que ser como una especie de talismán astrológico, mágico, que Velázquez hubiera metido ahí. Se puso a estudiar Velázquez, tenía contactos porque era miembro de la Real Academia de Bellas Artes, y descubrió que cuando muere Velázquez, él deja su biblioteca en la estancia del Alcázar donde él vivía, y que la mitad de los libros que tenía Velázquez en la habitación eran de astrología y de astronomía, y que tenía dos, que era una cosa muy rara, anteojos de larga vista, que eran una especie como de telescopio, prismáticos. Claro, de prismáticos de la época para mirar las estrellas, y que efectivamente tenía muchas notas de las constelaciones y tal que le fascinaban. Así que Ángel del Campo francés, que es como se llamaba este hombre, montó toda una tesis en torno a las Meninas, diciendo que el cuadro se pintó a ese tamaño colosal, porque es un tamaño muy grande. O sea, para que se hagan una idea, es una escena muy doméstica, la de las Meninas, una niña atendida por sus asistentas, Velázquez allí asomándose detrás de un lienzo. Un perrete. Una cosa como el perrete, una cosa como intrascendente, ¿no? Bueno, pues le hizo un tamaño como de retrato real, porque ese talismán de la corona borealis en realidad estaba abrazando el espejo donde estaba Mariana de Austria al fondo con el rey Felipe IV, en un momento en el que la corona pendía de un hilo. 1656 es el momento en el que se había muerto el infante Baltasar Carlos, heredero de la corona. En este país solo podían llegar al trono los varones, y no habían quedado niños en la corte. Así que aquella niña, la reina Mariana de Austria, que tenía que haberse casado con el hijo de Felipe IV, la casaron con Felipe IV, que era un abuelo. Y estaba todo el país con los dedos cruzados a ver si el abuelo dejaba embarazada a la niña y daba a luz un niño. O sea, era como una carambola cósmica, ¿no? Y parece que las Meninas, según Ángel del Campo, fue el gran talismán para que los cielos pudieran hacer que la pareja real se quedase encinta, exacto, el milagro, y por eso le hicieron ese tamaño tan grande, porque el asunto era un asunto de Estado. Nunca sabremos si Ángel del Campo tuvo razón o no con su perspectiva, pero desde luego le da un sentido a algunos de los enigmas que rodean todavía ese cuadro. Y sinceramente, es que me da igual. La historia es tan buena que es como si te la acabas de inventar ahora mismo. No, es buena, que me da buena. igual. Me voy a saltar, te voy a saltar por encima. ¿Tú sabes lo que significa Margaritari en griego? Perla. ¿Tú sabes lo de la margarita de 11 pétalos?
Tienes que saberlo. Sí, bueno, pero ¿a dónde quieres Te voy a llevar? regalar una historia, pero no te la voy a regalar porque la estoy diciendo ahora mismo en público, con lo cual ¿verdad? No me la puedes... Tú que eres aragonés, aunque es de Teruel, en Huesca hay una ermita, la ermita de San Adrián de Sásabe. Sí, hombre, por favor, donde se cree que estuvo el Grial. Esto se pone bien. La leyenda del Grial, la leyenda aragonesa del Grial dice que pasó por un montón de sitios, un montón. San Juan de la Peña, Jaca, San Pedro de Siresa. En San Pedro de Siresa, además, hay una cosa muy chula, que hay en el suelo. un laberinto en el suelo marcando dónde estaba teóricamente el Grial, que escondieron los obispos oscenses cuando los musulmanes iban avanzando hacia el norte. Bueno, en la ermita de San Adrián de Sásabe estuvo enterrada hasta la mitad, hasta 1962-63, porque esa ermita, al contrario que la mayor parte de las construcciones no está cimentada sobre roca ni sobre un suelo más o menos sólido, sino que está cimentada sobre agua. Y encima ni siquiera está en una zona más o menos elevada, sino que está al final de un barranco de dos ríos, y se inunda el Ubierre, y se inunda siempre. Cuando hay el deshielo es muy bonito porque se crea una lámina de agua justo en el suelo y tal. ¿A dónde voy? Cuando desentierran la Dirección General de Montes en el 60 y tantos, 50 y muchos, porque luego estuvieron como 4 o 5 años para desenterrarla, encontraron la margarita, una margarita de 11 pétalos. Lo llevaron allí a las fotos, lo llevaron a la Universidad de Zaragoza y le dijeron que bueno, esto era una cosa, porque margaritari en griego significa perla y hace referencia a la rica perla del cuerpo del cordero, que es como se decía en griego a la Eucaristía, la comunión, ¿no? La hostia con perdón, bueno, la hostia. Y esto, de alguna u otra manera, solidificaba la leyenda de que el Grial había estado en San Adrián de Sásabe, además de en San Pedro de Siresa, en Jaca, en San Juan de la Peña, antes de ir a Valencia, que teóricamente es el Grial. Hay 11 Griales por el mundo. Te regalaré el fuego invisible, porque vale. No, yo ya lo he leído, hombre. Ah, ya lo has leído, vale. Pero esta es la movida. Esa ermita está cimentada efectivamente sobre agua y en el fondo de un barranco, de tal manera que fue llenándose de tierra, hasta que efectivamente en el 50 y tantos estaba enterrada hasta casi la mitad. San Adrián de Sásabe está a 7 kilómetros de la Estación Internacional de Canfranc. Heinrich Himmler, durante la Segunda Guerra Mundial, pasó, porque ¿cómo se llama? Bueno, la Enerve, que era... La Enerve, que era la teoría de los nazis, de no tanto una cuestión de encontrar artefactos porque fueran mágicos como en Indiana Jones, sino por intentar dotar de una cierta... legitimación religiosa a las teorías nazis del superhombre. El caso es que Heinrich Himmler pues, va a Montserrat a ver si está ahí el Grial y pasan unos cuantos también por Canfranc, porque la Estación Internacional de Canfranc era un hervidero de espías y de todo. Ahí estaba Albert Lele pasando a refugiados judíos, el wolframio que venía de Galicia para las armaduras de los tanques de la Wehrmacht y tal. Y pasaron unos cuantos. Y aquí es donde, yo no lo voy a hacer tan bien como tú, que tú lo has contado la historia, yo ya te voy a decir que esto es algo que tiene que ver conmigo. Vale. Siempre he pensado que en realidad cuando se construyó San Adrián de Sásabe, se construyó pensando en que se enterrase. ¿Sabes por qué? Porque hay datos, en la leyenda aragonesa del Grial, hay datos de cuánto y desde cuándo estuvo el Grial, desde qué año hasta qué año estuvo en San Pedro de Siresa, en San Juan de la Peña, en Jaca. Menos en San Adrián de Sásabe. En San Adrián de Sásabe solo se dice que estuvo, pero no cuándo ni de cuándo hasta cuándo. ¿Y si el Grial que fue a San Juan de la Peña y luego a Jaca no era el de verdad? ¿Y si se construyó esa ermita específicamente para que se enterrase? ¿Y si los agentes de la Wehrmacht, de las SS en realidad, estaban buscando otra cosa cuando pasó una cena? Siempre
siempre he pensado que ahí hay un historión de la leche. ¿Me estás dando historia para una novela o cómo? No, la estoy diciendo en público para si la escribes poder demandarte. Vale. Esa está contado en una versión reducida, la he contado en otro de mis libros, no está aquí, en La pelea del fin del mundo la cuento en versión reducida. Porque fue esas cosas que de repente confluyen y dices, me cago en la leche, pero, o sea, es demasiado, encaja demasiado bien, ¿no? Es como que hay algo aquí. Me encanta porque, como verán ustedes, al final tenía que venir de un arquitecto, o sea, la arquitectura como cofre para el mito, ¿no? Sí, claro. Claro, que de eso también se llegó a decir que la catedral de Jaca, la primera catedral de España, se hizo para proteger el Grial, o sea que el edificio en sí mismo tenía esa factura increíble en el románico, justo para proteger algo tan importante como la reliquia. Nunca lo sabremos, pero bueno, ahí está la historia. Si non è vero, evento trovato. Si non è vero, es una buena historia. Eso es una buena historia. Desde luego, ¿eh? Ahí queda la semilla. Javier, que es que el tiempo vuela, llevamos ya una hora. Con tantos secretos que quedan allí pendientes. Por ejemplo, me gustaría que nos contaras brevemente, bueno, pues quiénes son los maestros o los dioses instructores, o que compartieses esa anécdota tan bonita de un joven llegado de provincias. Claro. No sé si era el niño que escribió al Papa. Y una Bueno, vez sí, es el mismo niño, claro, pero más mayor, un poquito más mayor. Le pasó algo en el Museo del Prado. Bueno, sí, la cuento porque es el arranque del universo literario que emprendí hace 12 años con el Maestro del Prado y que ahora culmino con el Plan Maestro. Y es que, bueno, yo me fui a estudiar a Madrid, obviamente, y me pasó lo que seguramente quizá a algunos de ustedes les ha pasado cuando han tenido que irse de Logroño para estudiar fuera, que llegan a una gran ciudad. Madrid es como primer contacto, en fin, un poco apabullante y hostil y impone mucho. Y los que venimos de pueblo, pues buscamos siempre un sitio amable o los sitios amables donde refugiarse. Y uno de esos sitios es el Museo del Prado, por una razón que ustedes van a entender enseguida, y es que hemos crecido, desde que somos niños, viendo esas imágenes en nuestros libros de texto, en fin, te hace sentir como en casa de alguna manera. Y yo eso hice, ir a mi casa, al Museo del Prado, nada más llegar a Madrid pasaba muchos fines de semana en el museo. Y un día, delante de una pintura de Rafael, se me acercó por detrás un señor, debió verme cara de pardillo, y empezó a explicarme el cuadro. Estuvo como 40 minutos sin presentárseme siquiera, pero explicándome cómo tenía que leer, no ver, leer esa pintura. Yo me quedé tan asombrado, tan atónito, que no le pedí ni su nombre ni un teléfono. Estamos hablando del año 90, no sé, un teléfono fijo, por supuesto, porque no había móviles, nada, ningún contacto. Así que volví muchos domingos al Prado buscando otra vez el encuentro con ese señor. Nunca se produjo y aquello terminó, no sé, dejándome como una herida adentro que con los años he intentado sanar, convirtiendo a aquella persona, que nunca supe quién fue, en un personaje. Y entonces construí todo un universo en torno a esa figura de alguien que llega en el momento oportuno, te enseña a ver una cosa y te cambia la mirada para siempre. Lo que yo no sabía cuando construí el Maestro del Prado hace 12 años y he descubierto haciendo el Plan Maestro ahora, es que ese esquema de alguien que llega, te enseña o te revela algo que va a cambiar tu vida y que luego se desvanece y te deja a ti solo con ese conocimiento, con ese secreto dentro, eso está en todos los mitos del mundo antiguo. Son esos dioses instructores que vemos... Miurgos, ¿no? Sí, exacto. Que los vemos en Grecia, los vemos en Mesopotamia, los vemos en la América precolombina, los vemos en India. Los dioses maestros o los dioses instructores están en todas partes. Y de alguna manera yo había tenido a pequeña escala mi pequeño encuentro con un dios maestro, o yo lo había mitificado así. Bueno, ese es un poco el origen de toda esta historia. Bueno, es un cultureta. Yo cuando intentaba buscar a otra persona, era una chica que me gustaba. No, yo también, pero las chicas no, en fin, eran más difíciles todavía, ¿no? Sí, yo conseguí el mismo éxito que tú, que es
Oye, Pedro, ¿y los secretos que siguen siendo secretos porque no los queremos mirar? ¿No? Hay cosas que, bueno, que pueden ser incómodas o dolorosas, mejor no mirarlas. Y bueno, hablando de, o sea, si hablamos de un tema doloroso, aquí abordas uno muy reciente, ¿no? En la Catedral de los Escombros, que es cuando la arquitectura a veces pues, se convierte en una propia trampa y en una desgracia. Me refiero a obras mal construidas, como, bueno, no voy a decir nada por no ser gafe, pero un teatro que se hunde, una presa que no funciona ni cumple su labor, cosas tremendas, Dios, es como el... Sí, en realidad seguramente la tesis de Catedral de Escombros no es esa. Al final tienes que resumir en un blur, como dicen, no sé cómo sería la traducción. En una frase. En una frase tienes que acabar resumiendo un texto y acabas diciendo eso, o acabas escribiendo eso, y que no tiene necesariamente que ver conmigo, también, en fin, el editor, la gente de marketing. Seguramente no es tanto que haya arquitecturas o ingenierías que estén mal construidas, sino que todo forma parte de una serie de engranajes que van desde un lado hacia otro. El ejemplo más global y un poco más doloroso que cuento es el de Rana Plaza. Rana Plaza era un edificio de 8 plantas en Bangladesh, en Dhaka, en la capital de Bangladesh. Un edificio que se construyó en 2006 y se vino abajo así, o sea, en menos de un minuto, en 2013, y murieron más de 1.100 personas. Ese era un edificio donde se fabricaba ropa para marcas occidentales. Para marcas occidentales que tenéis todos en la cabeza. Esas marcas occidentales, algunas de este país. No es solo que ese edificio estuviese mal construido o que una persona lo hubiera construido mal y se hubieran saltado los permisos. Es que cuando una marca fabrica para poder vender sus camisetas a 9,95, tiene que fabricarlas en un lugar donde hay la suficiente porosidad institucional como para que se pueda construir un edificio de 8 plantas que está mal construido. Y cada vez que nosotros compramos, no voy a ser hipócrita, yo también lo hago, cada vez que nosotros compramos una camiseta en esa tienda, estamos propiciando que se produzcan estas cosas. Es decir, no es tanto señalar específicamente, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que todo forma parte. Y el único caso que cuento, que es al revés, que se pudo estrechar el círculo casi en una persona, que es el caso de Jesús Gil en Los Ángeles de San Rafael. Yo descubro a Jesús Gil en el 90 y poco, o en el 90, cuando llega a la presidencia del Atlético de Madrid, y luego la alcaldía de Marbella, y luego el jacuzzi de Marras. Y para mí era una especie de friki televisivo, un tipo con poder y un poco absurdo. Y me dice mi padre, dice, ¿tú sabes que este hombre es el responsable de más de 50 muertes? Digo, ¿cómo? Y entonces me cuenta, un poco por encima, la catástrofe de Los Ángeles de San Rafael, donde podemos estrechar el círculo casi en una persona, que es él. Y se nos olvidó colectivamente, absorbimos, devoramos la tragedia y la regurgitamos convertida en mitología y transformamos a Jesús Gil en una especie de mito. Me preguntaban precisamente esta mañana en la entrevista de la radio que dice, este libro, ¿cómo te has sentido cuando lo has escrito? Digo, mal, me he sentido mal. Y decir lo contrario sería mentir. El libro nace a partir de la Dana del año pasado, a partir de una fotografía muy específica, que seguramente recordaréis, que hubo varias, pero hay una muy específica, que es un montón de coches en una calle de Sedaví, uno de los pueblos de la Horta Sud en Valencia. Vamos a ir a presentar el libro a la Horta Sud ahora a principios de enero, de diciembre. Que había un montón de coches como acumulados uno encima del otro, hasta el punto de que no se sabía exactamente qué era eso. Parecía, no sabía qué coche era, dónde acababa un coche y empezaba otro. Era tan grande, tan masivo, parecía una especie de catedral barroca. Y de ahí viene el nombre y de ahí viene explorar sobre cómo
explorar la fragilidad la fragilidad humana, no necesariamente la construida, también la emocional, ¿no? Y cómo, si hay una tesis en ese libro, es fijarnos un poquito más en la vida normal. No se puede estar todo el rato pendiente de disfrutar de las pequeñas cosas, porque acabaremos como el pobre David Foster Wallace, el escritor americano, que al final de su vida era tan compasivo y tan absolutamente consciente que se acabó suicidando. En realidad también se suicidó porque tenía una depresión endógena, pero es cierto que él era una persona hiperconsciente. No podemos ser siempre hiperconscientes de la vida normal, pero es que la hemos olvidado tanto. Y a veces la vida normal se va en esto. Y a veces estamos dentro de la tragedia sin darnos cuenta. Hay un spoiler existencial en las catástrofes, que estamos viviéndolas sin entender que ya han empezado. Porque no nos damos cuenta, porque vienen por detrás, porque alguien en algún momento empujó una ficha de dominó, no sabemos cuándo, y nos está llevando por delante. Y por eso, si hay una tesis en ese libro, es eso, es fijarnos un poquitín más en este momento, en este domingo a las 8:10, ¿no? en las personas. Siempre me da mucha rabia cuando hay una catástrofe y se acaba convirtiendo en números, ¿no? Una cifra, ¿no? Que acaba siendo solo una especie de arma moral, de arma política, de arma arrojadiza, ¿no? En el libro intento rescatar a las personas, las historias de las personas, porque al final, lo sabes muy bien, las historias es lo único que sobrevive a la muerte. Las historias sobreviven. Lo que no sobrevivió Gilgamesh, lo sobrevivió la epopeya, lo sobrevivió la epopeya de Gilgamesh. Y todo lo que pasa en la rutina, ¿no? Todo lo que está pasando cuando parece que no pasa nada, ¿no? Efectivamente. Antes de ceder la palabra, estamos en Cuéntalo, va de secretos. ¿Cómo no vamos a nombrar la cena secreta, no? La verdad es que, ojo, qué emocionante es ver las ediciones internacionales, más de 40. Dices, madre mía, qué lejos ha llegado esta historia, ¿no? Muy brevemente, pero ¿qué tiene de secreta esa última cena que conocemos todos, ¿no? ¿Cómo empezaste a tirar del hilo? Claro. ¿O qué recuerdo tienes ahora? Ya han pasado, ¿era 2004? 2004 cuando se publica en España, 2006 cuando se traduce en Estados Unidos, o sea que estamos a punto de celebrar los 20 años de su internacionalización. Y bueno, para mí fue ahora visto con retrospectiva, ¿no? Fue un momento muy, muy increíble, ¿no? De repente descubro que una historia escrita en mi mesa de trabajo, con mi mundo, era leída en un montón de lugares, ¿no? No fue solo la publicación en Estados Unidos, que evidentemente fue lo que lo catapultó, ¿no? Sino de repente las traducciones que vinieron detrás, ¿no? Yo empecé a recibir ejemplares de mi novela, yo qué sé, en tailandés, y no reconocía, porque los tailandeses escriben con un tipo de grafía completamente distinto, no reconocía ni mi nombre en la portada, ¿no? O en coreano, o en japonés, o bueno, en fin, en todo lo que os podáis imaginar. Y no sabía qué hacer con aquellos libros que yo no iba a leer nunca, ¿no? Esto también es un problema que a veces tenemos los autores. Así que, ¿sabes lo que se me ocurrió? ¿Qué? En aquella biblioteca de la que yo me hice socio, aquella biblioteca en la que yo entré con 8 años, hablé con ellos y les pedí que abrieran un depósito, una estantería, para poder guardar todos esos libros allí. Entonces, en esa biblioteca tienen hoy una cosa que llaman el legado Javier Sierra, lo pueden ir a ver ustedes, está en Teruel, que guarda todas las ediciones, ya no solo de La Cena Secreta, que fue el primero, internacional, sino de todo lo que ha venido después, ¿no? Hoy la biblioteca se llama Biblioteca Pública del Estado Javier Sierra, y me gusta decirlo porque para que den tu nombre a una biblioteca pública del Estado tienes que estar muerto. Y entonces tengo como una sensación... ¿Tienes un secreto que decir? Exacto, tengo ahí como una sensación rara, ¿no? O tienes que estar muerto o eres la infanta Elena y te dan la Biblioteca Pública del Estado de Sevilla, pero solo en esas dos circunstancias, ¿no?
Pero fue un momento muy bonito porque descubres que una historia es universal. O sea, una historia bien contada es universal. Da igual el idioma, la religión, la perspectiva, el momento, se convierte en universal. Y esta era una historia que tenía que ver con aprender a mirar una obra de arte. En este caso, La Última Cena de Leonardo da Vinci, que no es una obra normal, es un mural de 10 metros de largo que esconde algo, un secreto, que no se lo voy a contar si no se han leído la novela, pero que ahí está y que ahora pues, muchos lectores de todo el mundo comparten, ¿no? No me voy a quedar sin preguntaros si creéis que nos quedan muchos secretos por descubrir o que no. O por inventar. Claro, claro. Es que no es tan importante. Bueno, quiero saber la nos quedan todos, impresión, ¿no? siempre, todos. A ver, hay muchos. Cada día. Hay desde los ramplones, que ramplones entre comillas, permítanme, pero seguimos sin tener los papeles desclasificados del 23F en España. O sea, eso es un secreto. Desde eso hasta otros muchos, ¿no? Que están en poder de gente que los custodia, pero que al final saben, los propios custodios de un secreto saben que un día eso se les va a escapar, porque, como decíamos antes, no hay un secreto perfecto. Siempre hay una filtración, siempre humedecen las paredes y salen. Mira, te voy a regalar otra cosa, que es otra vez lo mismo de antes. Yo lo digo para que luego no lo pueda escribir. ¿Tú sabes que se han muerto 3 turistas dentro del Panteón por impacto de rayo? Del Panteón de Agripa. Del Panteón de Roma, ¿sí? Del Panteón de Agripa. Ajá. Por impacto de rayo. Vale. Calcula lo improbable que tiene De que ser entre eso. por el óculo. Que entre por el óculo y le dé un rayo. De ahí se puede tirar... Oye, De ahí se puede tirar muchísimo. Pero muchísimo, ¿eh? está muy bien. Métele, yo que sé. Vale. Métele a Pasolini por medio. Y ya está. Oye, luego citada cuéntalo, esto Hombre, nació de claro, aquí. claro. Esto está grabado, ¿ves? Oye, pues quería acabar con un clásico gracias que yo creo que os va como anillo al dedo porque me pareció muy bonito que en el prólogo de Territorios Improbables decía el barroquista, no os dejéis engañar por las apariencias, ¿no? Que Pedro es un clásico porque al final, con la excusa de la arquitectura, nos habla de las profundidades de las pulsiones humanas, ¿no? Y aquí tenemos a Javier que ha conseguido crear bestsellers con lo difícil que es eso. Me parece que tiene mucho mérito y que ya es un punto de partida muy bueno para convertirte en un clásico, ¿no? En uno de esos que perdura pese a que pasen los años, ¿no? Yo voy a aprovechar para decir una cosa que le dije el otro día hablando de que iba a estar contigo con mi mujer y me dice, ¿Javier Serra no es uno de que bestseller? Y le dije, sí, pero los de Javier Serra son buenos. De los buenos, sí. Es que es verdad, y lo voy a decir como lo pienso, ya os lo he dicho antes, para mí la trama no es tan importante, ni en lo que escribo ni en lo que leo. Muchos bestsellers no son muy buenos, sencillamente no lo son. Y tú coges unas páginas de 4 o 5 bestsellers y son indistinguibles. No sabes quién ha escrito este, quién ha escrito este, quién... Los de Javier no, los de Javier se saben. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Bueno, es el gran secreto de los escritores. Ahora que hablamos de secretos, quédense con esto. El gran secreto del escritor, lo que atesora como su bien más preciado, es la voz. Claro, cuando tú logras, absolutamente. Cuando tú logras tu voz y que esa voz sea reconocible, ahí lo tienes, ¿no? Eso es. No es fácil, pero se puede conseguir. Eso es. Sí, y en todas las profesiones, yo creo. Sí. Muy bien, pues son todos vuestros. Y si no, sigo preguntando. Yo encantada, lo que queráis. 15 minutos. 15 minutos. Sí. ¿Queréis compartir alguna impresión o preguntarles algo? ¿Hay micrófono para el público? Sí, fenomenal. Pues levanten ustedes la mano, como están a oscuras, no les vemos mucho. Mira, por allí, ¿vale? Hola, muy buenas. De las 6, 7 personas que decías, Pedro, que te conocían, pues yo soy una. Yo me he leído muchas cosas de Torrijos y recuerdo algunas que me gustaron mucho. Los ultrarrascacielos,
aquel cachito de Nueva York que era privado, un triangulito de, no sé, de 5 centímetros por cada lado, y el Panteón de Agripa. ¿Y él? Y el Panteón de Agripa, Sí, claro. que ha salido aquí con esta 3 veces. Entonces, quisiera, bueno, pues porque lo puedas compartir con todo el mundo, si nos puedes hablar de, para ti, el secreto más valioso del Panteón, porque yo recuerdo leer aquella brasa. El secreto más valioso Muy el secreto más valioso del Panteón. Pedro, contéstale bien que es mi señor esposo, también se llama Pedro. ¿Cómo? Que es su esposo. Que le contestes bien que es mi señor esposo, digo. Y también se llama Pedro. Ah, era trampa. Yo He oído pensaba la voz que- y yo digo, pero pensaba bueno, O sea, que no es de verdad, realmente. no estaba Le has dado- preparado. le no has dado estaba la preparado, doy pregunta, fe. tú. No, no, no. El secreto más importante, más bonito, más bello, más del Panteón. Aparte de lo que te... Bueno, y está enterrado Rafael ahí. Sí, está entrado Rafael y... Seguramente el secreto más importante del Panteón es que es un edificio que sobrepasa a la experiencia humana. Pasa cuando ves una obra... A mí en el Prado, por ejemplo, me pasa con el perro de Goya. Ujú, el perro semihundido. El perro semihundido de Goya. Yo lo llamo el perro de Goya. Me pasa con el perro semihundido. Hay un momento... El Panteón lo puedes ver 1000 veces, lo puedes ver en 1000 fotos, lo puedes ver en 1000 vídeos, da exactamente igual. Es entrar dentro y darse cuenta. Es que da igual que ese edificio tenga los 2000 años que tiene o que estuviese construido ayer o que estuviese... Bienvenidos al futuro. Ese edificio siempre va a ser un edificio del futuro. Por mucho que esté efectivamente enterrado Rafael y tenga columnas corintias y sea de hormigón, porque no sé si lo sabéis, pero el Panteón es un edificio de hormigón. Es el edificio de hormigón en masa más grande del mundo. Y creo que tiene que ver precisamente con algo que parece mundano y luego al final no lo es. El óculo del Panteón existe por una cuestión puramente estructural. Si no existiera el óculo, seguramente esa parte se caería y entonces se crearía un óculo, digamos, Sí, natural, un óculo propio. Brunelleschi, cuando estaba con la cúpula. liado con la cúpula de Santa María del Fiore, estaba obsesionado que cómo era capaz de sostenerse el Panteón. Y seguramente es porque ese óculo, pero claro, me da igual. Igual que los casetones también tienen realmente una función estructural. Es que me da igual. Es entrar dentro. Es entrar dentro. Entrar dentro de eso es como ponerse delante, para mí, del perro semihundido de Goya o delante de la Vender Miss de Jackson Pollock o escuchar por primera vez La noche transfigurada de Arnold Schoenberg. Llega un momento en el cual hay una transmisión, una trascendencia, una transmisión de algo que va más allá de lo que ves, de lo que te puede contar incluso el maestro del Prado, sino que está dentro de la propia experiencia humana. Claro, es la emoción. Sí, es la emoción. Si al final todo es eso, tío. Es eso. Si al final todo es eso. Bueno, Si al final- fíjense, ahora que hablamos de arquitectura, a mí siempre hay una cosa que me ha llamado la atención. Cuando se construye y se diseña Washington DC, la capital de los Estados Unidos, son muy conscientes cuando levantan el Capitolio de lo que hacen, ¿no? Lo colocan sobre una de las colinas, en un edificio cuya cúpula no va a poder ser superada ya por normativa por ningún otro edificio alrededor. Y cuando uno llega a Washington DC, crea o no crea en la democracia americana, se siente subyugado porque dice, esto emana, el poder del pueblo está aquí. Cuando uno visita el Congreso de los Diputados en España, ve que es más importante el Hotel Palace, que está enfrente, que el Congreso de los Diputados. No, ríanse ustedes, pero no hemos construido nada en este país para transmitir ese impacto emocional que tienen que tener los edificios representativos. Aquí, el propio Palacio de la Moncloa está escondido, Y es irrelevante. no lo ve nadie. Y es En la irrelevante. carretera a Y La la- Coruña, y en la- un hoyo irrelevante. y la En zarzuela, cambio, 3/4 claro, parte. en cambio, la Casa Blanca, oye, es un edificio que está dentro de la estructura y que uno puede pasear por delante de la Casa Blanca y lo ve, o no digamos, por ejemplo, el Parlamento en Alemania, el Bundestag, también es otro edificio fabuloso.
Es que es Hay otro importante. historión con el Buda, pero ya no... Eso es que la Otro historión con arquitectura, el la Buda. arquitectura cuenta historias y modifica el pensamiento de la gente. Y esto muchas veces no se tiene en cuenta, pero es fundamental. Hay una cosa chulísima precisamente con el Capitolio de Estados Unidos. ¿Ves? Aquí nos enrollamos. Es El que- modelo del Capitolio es la Catedral de San Pablo de Londres. Sí, claro. En versión neoclásica. Y ampliada. Y ampliada. Pero hay una cosa muy chula, que es que la cúpula del Capitolio, si tú pudieras verla perfectamente en fachada desde muy lejos, es como que es demasiado alta, es como que es un poco como con joroba. Pero es que, claro, el Capitolio no está visto para verlo a 10 kilómetros de distancia, está visto para verlo, entre comillas, de cerca. Eso es. Y de cerca es cuando ves esa cúpula, que es, por ejemplo, lo que le pasa mal a la fachada de San Pedro del Vaticano, que es una mala fachada porque por cosas de Carlo Maderno, que el hombre era un buen funcionario pero no era un gran arquitecto, acabas tapando la cúpula de Miguel Ángel, que tuvo que llegar luego Bernini, el hombre, para hacer... Para arreglarlo. Para arreglarlo un hacer poco, apaño. dice Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, que lo que hizo Bernini con toda su buena intención es echarle muchísima mayonesa para que nos fijáramos en la mayonesa. Y efectivamente la plaza es una maravilla y Bernini era un maestro de muchas cosas, no de la ingeniería, que casi rompe las torres, pero bueno, en fin. Y en cambio el Capitolio está pensado precisamente para que veas la cúpula, porque si estuviera más proporcionada en dibujo, no la verías. Y entonces no notaríamos el poder del pueblo que emana de este edificio. Eso es. Que aquí no tenemos, aquí estaba pensándolo y digo, pues mira, el Museo del Prado. Sí, sí. Igual el Museo del Prado es lo único Equiparable. equiparable En Madrid. Y no, pero Pero no igual se las enten- cosas no van bien en España porque el edificio que tenemos Igual es por eso. no, en fin, no es muy serio. Si en Madrid tenemos la Catedral de la Almudena, que tampoco es muy seria. Tampoco. Que tampoco es muy seria. Así nos va, así nos va. ¿Quiere alguien compartir algo? Sí. No funciona el micrófono, me parece, ¿eh? ¿No? Yo te estoy oyendo, pero es porque estás cerca. Porque estás cerca, claro. Es porque estás cerca. Hola, buenas noches. Nada, decía Pedro que a ti no te decía, pero te leeré porque me ha parecido muy interesante todo lo que he escuchado esta noche. Pero yo soy súper fan de Javier y de hacerle preguntas absurdas que a mí me llenan muchísimo. Entonces, Javier, si tienes que elegir una raza alienígena, me gustaría saber cuál es tu favorita. Hipotéticamente, dentro de todas las que hay. Y eso es una pregunta. Qué preguntón, ¿no? O sea, se la repito por si no... Si tuviera que elegir una raza alienígena, ¿con cuál me quedaría? Ostras. Vaya pregunta que me haces. Voy a hacer un pequeño circunloquio para responderte. Hace 48 horas murió Francis Crick, que fue, junto con James Watson, el co-descubridor de la doble hélice de ADN. Y Watson y Crick, en algún momento, después de haber recibido el premio Nobel, se hicieron preguntas sobre, claro, ya que estaban en la cúpula, podían hacerlo, esto es lo que dan los genios, sobre cómo sería una hipotética estructura genética alienígena y cómo podría llegar hasta nosotros. Y plantearon, y lo hicieron otros científicos después, la hipótesis de que quizá la vida no es tan singular en el planeta Tierra, sino que lo que tenemos aquí es una vulgaridad cósmica y hay muchas formas de vida por ahí que incluso podrían moverse de planeta en planeta utilizando un símil que ellos acuñaron, que era que los cometas o los meteoritos podían actuar de espermatozoides, tener dentro estructuras genéticas y viajar millones de kilómetros durante miles de millones de años hasta tocar un planeta que sería como un óvulo y fecundarlo. Desde ese punto de vista, si Watson y Crick tienen razón, y otros como ellos que han especulado sobre esto también, igual nosotros somos el desarrollo de una genética que ya está en otras partes y por lo tanto mi raza favorita de alienígena serían otros humanos en otro confín de la galaxia. ¿Han visto qué circunloquio?
¿Ves cómo tenías el pensamiento muy bien ordenado? Bueno, a esto es una teoría que le llaman la panspermia, ¿no? Dentro de los estudios de astrobiología, la NASA tiene incluso unas instalaciones en España dedicadas a astrobiología, es una de las teorías que se manejan. Todavía no se ha podido demostrar, pero sí que se han descubierto los ladrillos con los que se construye la vida en cometas de los que hemos sacado muestras, en fin, están por ahí. O sea que no estamos tan lejos quizá de demostrar dentro de unos años que la panspermia realmente funciona. Si eso es así, ahí tengo otra novela. O sea y esta la he dicho yo antes, ¿eh? Ya está contada, es Los amantes de Philip Joseph Farmer. Yo me quedo con los alienígenas, los de Los amantes de Philip Joseph Farmer, porque estaban todos muy buenos. En esa novela, que es una novela maravillosa, por cierto, una raza alienígena que son todos muy atractivos. Y la novela es mucho más, no es un chascarrillo ni de lejos, es una novela preciosa. ¿Alguien más? Ahí. Buenas tardes a los tres. Yo no quería preguntar, quería agradecer la charla tan interesante que nos habéis dado. A Pedro, pues agradecerle, porque lo conozco, lo he conocido. Perdóname, es que no te estoy entendiendo. Casi no te oigo. Yo no te estoy entendiendo. Decía, Oírte te oigo, pero decía no te... que yo no tengo pregunta, que tengo agradecimiento. Agradecimiento por la charla tan estupenda que nos habéis dado. A Pedro no lo conocía, pero ahora que te conozco te voy a leer. Y a Javier le quería dar las gracias por la pandemia. Por los directos que hacías en la pandemia. Porque yo te conocí a raíz de esos directos. Y la verdad es que me parecieron unos directos fantásticos, de una cultura, me pareciste una persona súper intelectual. No sé, me quedé maravillada. Y a raíz de ahí he leído todas tus novelas. Bueno. Entonces quería agradecerlo, ya que te tengo aquí, pues te lo agradezco. Bueno, qué bonito, qué bonito. Gracias por las gracias, ¿no? Siempre Sí, es como... sí. No sabes qué decir cuando te dicen eso, pero es... Hay una cosa que a mí empieza a preocuparme un poco. Yo cuando claro, empecé muy jovencito a hacer cosas, ¿no? Y mi primer programa de radio fue con 12 años, imagínense. Claro que no era un programa tipo Jiménez del Oso o Iker Jiménez, se llamaba Peque Super Pop, pero bueno, era un programa de radio. Y A tope. Claro, a tope. Y claro, siempre que iba a un acto público de niño, pues eso, con 15, 16, ya daba conferencias y tal, siempre me presentaban diciendo, Javier Sierra, pese a su juventud, es un tío listo y tal, ¿no? Y ya esa coletilla ha desaparecido, ya el pese a su juventud, y ahora la echo de menos, antes la echaba de más, ahora la echo de menos, y me he dado cuenta de una cosa muy bonita, pero es muy bonita, y es que yo llevo 30 años publicando, o sea, mi primer libro es del año 95, y ya hay como varias generaciones de lectores que me leen, ¿no? Y eso es precioso, o sea, cuando de repente una madre viene con su hija o con su hijo y dice, yo leía tus libros, pero ahora también los lee mi pequeño, ¿no? Bueno, bonito. Entonces, forma parte de esto. Usted me ha descubierto recientemente, pero me encanta, o sea, me encanta porque al final es la prueba de lo que hablábamos hace un minuto, las historias son eternas, ¿no? No importa el tiempo que pase. Yo solo llevo 4 años publicando, lo cual está bien en realidad, porque significa que si en algún momento le ponen mi nombre a una biblioteca pública del Estado, estaré muerto. No, eso hay que hacerlo antes. Yo me preocuparía más por eso, ¿eh? Eso... Oye, igual no estoy aquí. Claro, es que hay un secreto ahí. Oye, pero qué bonito que os coláis en la rutina de las personas y en los buenos momentos, ¿no? Claro. Última oportunidad. Ya no hay más. Si alguien quiere. Y si no, podemos acabar como hemos empezado, que era hablando un poco de la infancia y los primeros tiempos, de los niños que hemos dicho que íbamos a hablar. Además, a ti se te ilumina la cara cuando hablas de tu hijo, estás ahora muy, muy metido en esa infancia, en esa etapa, ¿no? Sí. Así que tú, por un lado, Javier, comentas que la mirada de los niños sí, es una frente de las al claves. arte, bueno, que ellos también pueden ser grandes maestros, lo son de muchas maneras. Y luego tú, Pedro, también en estos 4
breves pero intensos años de publicación, también te has dirigido a los más pequeños y tienes un atlas para ellos. Sí, es un atlas que yo escribí, no lo ilustro yo porque yo dibujo muy mal / muy bien. Es decir, yo dibujo como los arquitectos, que es como qué guay, pero solo lo entiendo yo. Así que lo ilustró Laufer, que es una ilustradora de Valladolid, afincada en Barcelona, unas ilustraciones preciosas, que era una manera de acercar ese cierto sentido de la maravilla que he estado flotando todo el rato en esta conversación, ¿no? Ese cierto sentido de la maravilla, acercarlo un poco a los niños para que no se mundanicen tanto, ¿no? Que al final luego también es eso, ¿no? La maravilla a veces está en cosas que están aquí al lado, ¿no? Pero sí, que no se mundanicen tanto, que no nos mundanicemos tanto. Yo me quedaría con eso, ¿no? Sí, es muy buen mensaje. Yo, cuando escribí el plan maestro, una de las tramas tiene que ver precisamente con la visión de los niños y con la necesidad, que creo que la hemos olvidado muchas veces, de escucharlos. Estamos tan preocupados por educarlos. Educar es configurar el cerebro en función de lo que nosotros creemos que es lo correcto. O sea, que no les escuchamos a ellos cómo interpretan, cómo ven el mundo. Ahora Pedro tiene la suerte de tener a un niño pequeño en casa que se lo puede llevar a la calle y el niño le va a empezar a decir que ve caballos entre las nubes o que... Zombies, porque está sonando con Halloween. Genial. Halloween. Genial. Siempre es Halloween. Pero esa mirada del niño libre, no condicionada, es muy creativa, es muy, muy estimulante. Y yo creo que está muy bien preservarla, estudiarla y recuperarla. Todos ustedes, igual que Pedro, igual que Cristina, hemos sido niños y hemos tenido esa mirada. En algún momento nos la han sofocado porque necesitábamos sacarnos un título, hacer no sé qué, tal. Bien, vale, todo eso está muy bien. Pero esa mirada hipercreativa, no creativa, hipercreativa, la terminamos como sofocando. No, recuperémosla porque hay momentos en los que nos puede salvar la vida esa mirada. Sí, absolutamente. Yo creo que ese como mensaje es un mensaje muy bonito Preciso para que todos ustedes se lo para lleven a cerrar. casa. Muy bien, pues exactamente. Muchas gracias. Fue fenomenal. No me había avisado, Fran.